Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Las elecciones presidenciales están recién empezando. Uno dice, empieza a bajar el agua. Es decir, recién vamos a empezar a ver los factores que influyen en, por una parte, el triunfo de la derecha, una derecha mucho más dura que la centro derecha, y también lo que implica la derrota, una de las derrotas más importantes que ha vivido la izquierda en Chile. Esto tiene factores políticos, tiene factores electorales, pero también tiene factores sociales. Y la idea es tratar de profundizar en eso y no quedarnos en el análisis cortito del día después. De eso y más queremos hablar con Francisco Covarrubias, analista político, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha venido mirando y planeando sobre la actualidad nacional y política durante ya varios años. Y es un placer tenerte aquí en Conversaciones sin Pauta. Muchas gracias por la invitación. Como lectura rápida de los primeros resultados, pero sobre todo, ¿qué es lo que tú ves que hay como de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a subir en términos de análisis, de tendencia en este triunfo de José Antonio Kast y esta derrota de Janet Jara, que también podría ser quizá la derrota de Gabriel Boric? Bueno, esta fue una derrota largamente anunciada y por lo tanto, al no ser sorpresiva, se mantuvo en el tiempo. Fue la primera vuelta, fueron las encuestas, entonces llegó el momento de abrir las urnas y a nadie le causó sorpresa lo que pasó. Entonces la pregunta ¿Pero la diferencia tampoco? No, porque todas las encuestas así lo anunciaban y bastaba sumar simplemente que Janet Jara no tenía de dónde sacar votos. Entonces, de alguna manera, esa derrota que es tan profunda que la izquierda no la ha vivido en 70 años, de alguna manera, al no ser sorpresiva, digamos, es como cuando se te muere un pariente, pero que después de una larga enfermedad. Esto ha sido, digamos, una derrota después de una larga enfermedad. No fue un infarto. Yeah. Y esa larga enfermedad creo que comienza con el estallido social y termina con Janet Jara. Ya, no comienza antes para la izquierda, ya, partamos por la izquierda. No comienza, por ejemplo, entrevistábamos hace poco a José Miguel Insulza y él ponía el 2017, cuando finalmente el Partido Socialista deja caer una figura como Ricardo Lagos. No es una decisión personalista, fue dejar caer un proyecto. Cuando optan por Alejandro Guillé, que finalmente se diluyó como una opción o un programa, y tú dejas caer a una figura como Lagos. Él lo pone desde ahí. No es una derrota más larga. Y después lo que le sucede al socialismo democrático o al Partido Socialista es que viene el Frente Amplio a reemplazarlo y lo deja sentado en la cuneta. Entonces, ¿no es más largo que el 2019? Yo creo que hay un proceso profundo que trasciende a Chile, y ese proceso profundo da cuenta de un revisionismo que ha hecho la izquierda, ¿cierto? Cuando se inicia el 2000, digamos el milenio, de alguna manera la derecha y la izquierda estaban casi pensando lo mismo. Daba lo mismo que gobernara Tony Blair, que gobernara Berlusconi, que gobernara Ricardo Lagos, que gobernara Piñera, ¿cierto? Eran todos más o menos parecidos. Pero en un momento determinado, y eso viene fruto de la caída del muro de Berlín, etc., en un momento determinado, la izquierda empieza un proceso revisionista que de alguna manera dice: fuimos demasiado cercanos con el mercado, y vamos a lo identitario, y vamos a tratar de levantar unas nuevas banderas. Y esas nuevas banderas, de alguna manera, estuvieron reflejadas en cosas que son más bien minoritarias. Entonces, ese es el marco de fondo, ese es el telón de fondo donde se da todo esto. En un momento determinado, en Chile, se genera una cierta adhesión a esa idea, la dignidad, la justicia, el lucro, la economía extractivista, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que el punto de partida de este ciclo es el estallido social. Ya, perfecto. Hacia atrás ahí hay cambia, otro proceso, pero es el estallido social. Y lo que cambia ahí es el contexto histórico y la agenda, en el sentido de que ya no será la igualdad, sino que será la seguridad, ya no será, no sé, los derechos sociales, sino que será los empleos. Ese es el minuto en que cambia la agenda. Entonces mi pregunta es, ¿lo que cambió es el contexto o lo que cambió es la ideología? Sí. Mira, Voltaire decía una frase que me gusta mucho que dice: conozco al pueblo, cambia en un día. ¿Ya? Entonces yo me imagino esa imagen
de una persona que puede, para el estallido social, emborrachado por la sensación de justicia, haber sido parte de los que saquearon, digamos, no tengo idea, en la Alameda La Polar, y llevarse un televisor a la casa, digamos, furibundo, considerando que esto era una cosa anticapitalista, y que hoy día, 6 años después, mirando su propio televisor, esté reclamando contra la delincuencia, contra los inmigrantes. Son las mismas personas, digamos, en muchos casos. Entonces, de alguna manera uno tiene que pensar de que las personas no están sujetas a una ideología permanentemente. Hay gente que lo está, por cierto, pero una gran parte de la población no lo está. Entonces, cuando parte el estallido social, obviamente eso no fue una cosa que fue minoritaria, fue mayoritaria. Hubo muchos sectores de la izquierda desideologizados y de la derecha que también de alguna manera pensaron que esto era un fenómeno sobre el cual había que pedir perdón, sobre el cual había que, digamos, renunciar a los privilegios, como dijo la ex primera dama. Frente a ese escenario, entonces, de alguna manera, se genera una marea y esa marea la izquierda no la supo administrar. Es cierto que eso no estaba manejado por nadie. Frente a esa marea, la izquierda no, se mareó. Se mareó con la marea. Súper buena frase. La voy a usar para una columna. Se mareó con la marea. Ya, pero... Y se extralimitó. Ya. Y se extralimitó en la sobreinterpretación de los anhelos de la sociedad. Y en el tratar de ir demasiado lejos y en el tratar de decir, yo tengo, acuérdate de la frase del presidente Boric, de decir, bueno, hay veces que nosotros vamos demasiado rápido respecto al pueblo. Que digamos, va demasiado lento. Que va demasiado lento. Ya, pero esto puede ser también puede ser esto una marea también de la que tendrías que estar atento José Antonio Kast y el mundo republicano, en el sentido de que también podrían sobreinterpretar esta votación, ¿o no te parece que hayan paralelismo en esto? Sí, hay muchos paralelismos. Yo creo que en matemáticas se dice elevado a -1 para decir que es como el efecto espejo, con algunas diferencias. Parto por las diferencias. La principal diferencia es que José Antonio Kast gana no sobre una ideología, sino que sobre una oferta concreta de, digamos, soluciones específicas a problemas reales. ¿Ya? No gana en una batalla cultural José Antonio Kast. Más bien lo cultural lo trata de meter adentro del cajón, lo trató durante todo, digamos, la campaña de decir, no, si esas cosas yo no voy a hablar, no las voy a tocar. Eso es muy distinto respecto a Boric, que trata de decir que aquí, digamos, tenemos que avanzar a un nuevo Estado. Pero hay una similitud, hay dos similitudes que son importantes. Lo primero, pensar de que de alguna manera el 58% de José Antonio Kast es una adhesión a él. Y más bien hay una parte, la mitad, que es una adhesión a él y la otra mitad que es un antagonismo a lo que representa Janet Jara. Entonces esa parte, digamos, de la gente que votó por él es muy volátil. Pensemos lo que le pasó a Gabriel Boric, que sale con 55% de los votos y en marzo, cuando asume, después de que él se manifiesta contrario al retiro, vuelve al 30%, que era más o menos lo que había sacado en primera vuelta. Entonces hay una primera semejanza. Y la segunda semejanza es que hay una gran expectativa, así como... ¿Y eso te parece que parte siendo un terreno movedizo? Súper movedizo, porque hay una gran expectativa en torno a un tema específico. Seguridad. Que es la seguridad. Y sobre ese tema... Inmigración, difícil, que está ligado. Está súper ligado. Sí. Y en el fondo, frente a ese tema, sabemos que es muy difícil actuar. Entonces, si vamos a estar en marzo, en abril, y se ocurre, qué sé yo, que en Granero mataron a una pareja de ancianos, por decir algo, bueno, ¿en qué se funda, digamos, el gobierno nuevo para decir cómo lo estoy abordando? Entonces, a mí me da la impresión que la forma de abordar eso va a ser, de alguna manera, con medidas efectistas, que no necesariamente apuntan al fondo, pero que dan cuenta a la población que estamos trabajando. Entonces, a mí me imagino cosas como, y que algo anunció en la campaña, vamos a cortarle el pelo a los presos, vamos a uniformar a los presos, y seguramente va a tener una batería de retroexcavadora haciendo una zanja. Cosas como esas, pero que apuntan a resolver el problema, no, pero apuntan a dar una señal. Ya, ¿y eso será suficiente para dar gobernabilidad? Yo creo que no, por supuesto que no es suficiente, pero
es muy importante en ese aspecto. Marcar la distinción. No, sobre todo que ahí se va a jugar la popularidad del presidente. O sea, ese es el compromiso que ha hecho con la población. Si no puede honrar ese compromiso, la popularidad se le va a ir abajo. Y en un régimen presidencial como el nuestro, sin popularidad, digamos, los presidentes, ya vimos lo que le pasó a Piñera, en parte lo que le pasó a Boric, sin popularidad es muy difícil poder llevar adelante cualquier agenda. Se basa, digamos, el sistema político en la popularidad, y la popularidad está marcada por ese punto. No está marcada, digamos, por la transformación cultural, no está marcada por las relaciones con Argentina, está marcada en ese punto. Y entonces ahí tiene, digamos, la gran llave de la gobernabilidad. Sí. Ahora, otro tema importante de aquí a marzo que asuma José Antonio Kast tiene que ver con cómo configura su gobierno y cómo se configura respecto del liderazgo que va a ejercer no solo frente al país, sino que también frente a las derechas. Yo te pongo a ti, Francisco Covarrubia, en un sector más bien de una derecha liberal que yo ya no sé si existe o si son pocas personas. Yo no me pongo ahí, pero está bien que me ponga ahí. Ya, no sé, pero... Me pongo en el centro liberal, pero... Ya, en el centro liberal, ok. Pero él representa una derecha distinta. Entonces, ¿cómo ves tú que Chile Vamos se suma a un gobierno como el de José Antonio Kast? ¿Este será un gobierno de unidad? ¿Será un gobierno de coalición? ¿Hay algo por leer ahí? ¿Y qué significaría finalmente? A mí me parece que las primeras señales que ha dado... el presidente electo es dar cuenta de que quiere hacer algo distinto a lo que hizo Gabriel Boric, que fue en el fondo decir: aquí tenemos socios controladores o accionistas serie A, y los que vengan después son los accionistas serie B, que tienen menos derechos. La tesis de Giorgio Jackson la tesis de los anillos concéntricos. Sí. Creo que eso fracasó tan rotundamente que de alguna manera no va a ser factible repetirlo. Entonces me ha parecido que las primeras señales que ha dado es decir, bueno, hay que hacer una coalición. Fíjate lo raro que significó en este gobierno que la coalición oficialista no tenía nombre. No. Si nunca ha existido una coalición nunca oficialista. Se constituyó en una coalición. Nunca, ¿cierto? Siguió siendo un avión con dos motores. Un avión con dos motores, pero los motores se dispersaron en sí mismos, ya no se llamaban como se llamaban, entonces era una montonera. Creo que de eso ha aprendido, supongo que ha aprendido, y de alguna manera lo que debiera conformarse es una coalición. Ahora, respecto a esa coalición, que estaría marcada fundamentalmente por republicanos a un lado, / Partido Libertario, y al otro lado Chile Vamos. La pregunta es si Chile Vamos entra con una identidad especial o si simplemente entra a lo que me invitaron nomás. Y de alguna manera la tesis de los anillos concéntricos, sin estar explicitada, está tácita. Ya. A mí me da la impresión que tiene mucha cara de que va a ser de esa forma. Ya. ¿Y eso qué riesgos trae? Es decir, que entre un Chile Vamos licuado, deslavado, pasado por agua. El riesgo es que ocurra algo parecido con lo que ocurrió con el socialismo democrático, que cuando, digamos, los vientos cambien de dirección, cuando, digamos, si este gobierno no es capaz de cumplir sus promesas, o si este gobierno se proyecta y el próximo gobierno no lo puede hacer, etcétera, y los vientos cambian de dirección, queda una tierra arrasada en el espacio que ocupaba, digamos, el sector. No hay dónde anclarse, no hay dónde pararse. Es lo mismo que le pasó finalmente al socialismo democrático, que los excesos del estallido social y de la convención, etcétera, cuando cambia el viento para acá, que tienen que recurrir a una candidata comunista. No había nadie que pudiera. Entonces, creo que de cara hacia adelante es muy importante, entre comillas, invertir en poder, de alguna manera, hacer florecer aquellas cosas que tú creíste durante mucho tiempo, que tú puedes renunciar a alguna de ellas porque estás haciendo un gobierno de coalición. Como, digamos, en los regímenes parlamentarios, los verdes renuncian a algo porque se alían con el Partido Liberal o al conservador, da lo mismo, pero tú estás renunciando explícitamente, pero ahí y mantienes tu tomo identidad. Tu palabra, en el estilo lacaniano, las renuncias. Así como el Frente Amplio se constituyó impugnando las renuncias de la concertación, los republicanos y José Antonio Kast también se constituyeron criticando las renuncias que había hecho la centroderecha, el que había hecho el gobierno de Sebastián Piñera, que había hecho Chile Vamos. Entonces, no es tan fácil finalmente resolver el tema de las renuncias. Bueno,
muy de acuerdo, y eso estaba también marcado por algo que es, digamos, mundial. Así como yo te comentaba que inicialmente en los 2000 la izquierda hace un proceso revisionista, con el paso de los años, la derecha hace un proceso revisionista y dicen, ¿saben qué? Levantemos las banderas verdaderas nuestras, el orden y el progreso, y vámonos en contra, digamos, de la izquierda, que es lo que siempre hemos querido hacer. Y estas cosas medias socialdemócratas que tuvo la centro-derecha, hay que, de alguna manera, denunciarlas, derecha cobarde, derechita cobarde, etcétera, y hay que, de alguna manera, alejarse de ellas. De alguna manera, cuando José Antonio Kast se para en esta candidatura, se para como diciendo de ese tema no voy a hablar mucho, ¿cierto? Y se ha enfocado en estos temas lavinescos, digamos, ¿cierto? Kast es una especie de Lavín 2.0. ¿Se acuerdan que Lavín era Opus Dei y todo? Pero Lavín decía, no, si yo de eso no hablo, a mí me interesa, digamos, los problemas de la gente concretos. De alguna manera, Kast se ha parado de esa forma, digamos, un continuador de Lavín. Pero su entorno hoy día puede sufrir la misma borrachera que sufrió la izquierda. Y de hecho estamos hablando de Jaime Guzmán, no sé por qué, y estamos diciendo que Jaime Guzmán es el gran triunfador. Yo no creo que el 58% de la gente, de partida, una gran mayoría de esa gente no conoce a Jaime Guzmán, no sabe ni siquiera quién es. Pero en segundo lugar, no está adhiriendo a él. Una gran parte de la gente que votó por Kast es porque estaba votando contra una candidata marxista-leninista. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. ¿En qué consistiría una borrachera? Tú vienes alertando esta borrachera de la derecha, haciendo advertencias desde ya de noviembre. Una entrevista que te hacía la Eugenia Fernández, la tercera, tú planteabas, ¿no es cierto?, el riesgo de una borrachera electoral de la derecha y de querer correr el cerco. ¿Qué significa eso? La derecha en Chile logró, como quien dice, hacer un tránsito que fue doloroso, que fue costoso, pero que terminó siendo bastante convincente en cuanto a decir, hacer una autocrítica respecto de su participación en la dictadura, dar cuenta de la importancia, digamos, de los derechos humanos, dar cuenta también de la relevancia del diálogo, la importancia de la política en sí misma. Acuérdate que separa a la derecha desde Pinochet, que hablaba contra los señores políticos. Entonces hubo un tránsito relevante para poder pararse, y creo que su máxima expresión de un gobierno, comillas, liberal, fue Sebastián Piñera, digamos, aunque él tampoco tenía mucho interés en marcar esa bandera. Sí. Ese es un gobierno liberal, moderado, sensato. Otra cosa, podemos hablar de Piñera, de sus negocios, pero desde el punto de vista político fue una persona dialogante, fue una persona que incluso avanzó en cosas que podrían ser, entre comillas, de la agenda de la izquierda. Entonces, ese es como el momento de máxima expresión de esa derecha que se había renovado. Hoy día lo que vemos es un cierto retroceso, evidentemente, que está contenido por el propio presidente electo, de decir, no hablemos de esas cosas, hablemos de cosas concretas. Pero ¿cuál sería el retroceso? Haber tomado la opción de un candidato en ese minuto, un presidente electo, con una agenda más conservadora, ¿ese sería el retroceso? No, es que hasta ahora no vio... No lo ha explicitado. No se ha explicitado ni se ha querido avanzar en ese sentido. El tema. Pero está ahí esta reivindicación a Pinochet, esta reivindicación a Jaime Guzmán, esta sensación de que en el fondo, a ver, yo creo que de alguna manera en el propio entorno de José Antonio Kast hay dos almas. Hay un alma de algunas personas que han estado, digamos, mucho tiempo desde el gremialismo, desde la universidad, y dicen, este es el momento para dar la batalla cultural. Y hay otra parte... Esa no es la derecha de Kaiser, no. No, esa es la derecha más integrista, digamos, más intelectual. Ya, que ¿te podrías poner nombre, por ejemplo, para...? Digamos, los que vienen de alguna manera la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ese entorno de José Antonio Kast. Perfecto. ¿Y el otro? Y el otro es más pragmático, que yo creo que lo representa Arturo Esquella y otros, que de alguna manera dicen, esta es una oportunidad que tenemos para, de alguna manera, hacer un gobierno que, si bien tiene ciertas convicciones, tiene que avanzar en el, comillas, lavinismo. Resolver los problemas concretos. Orden y progreso. Entonces, creo que esa tensión va a empezar a aparecer y que la posibilidad... O sea, Kast va a tener un gobierno con dos almas. Yo creo que sí. O más de almas, porque si entra Chile Vamos ya va a tener multiplicidad de almas. Yo creo que sí. Y el propio Kast
creo que puede correr el riesgo de, como Boric, que una parte de él está en un lado y una parte de él está en el otro. A Kast también le puede pasar eso, porque si nosotros vemos lo que fueron sus candidaturas anteriores, acuérdate que eran muy marcadas respecto a esa agenda cultural. Salirse de la ONU, suprimir el Ministerio de la Mujer, etcétera. Nada de lo cual hoy día lo ha dicho. No deja de ser paradójico, Francisco, que José Antonio Kast pueda tropezarse con los mismos piedras o peldaños con los que se fue tropezando Gabriel Boric, y que él haya hecho de la figura central de su campaña no Jara, Boric. Es decir, que ellos vienen compitiendo desde la elección anterior y que como que no se han logrado soltar. O sea, hay también una cosa media como psicoanalítica, ¿no? Entre ellos dos. Es raro. Pero yo no veo tanto en el caso de Kast. Tiene muchos defectos. Ha sido su obsesión durante la campaña. Ha sido su obsesión un gobierno, porque yo creo que ha sido de alguna manera una estrategia para poder abordar de alguna manera públicamente. Somos el gobierno que queremos, digamos, somos los que van el a reemplazar reemplazo a este gobierno, eso es lo público, y digamos en lo subterráneo es no a la candidata comunista. Es como que se dio en dos dimensiones, Perfecto. redes sociales en un lado. Pero no veo como una obsesión personal, digamos, de Kast contra Boric. Y de Boric con Kast tampoco. Tampoco, porque yo creo que da la dentro sensación de de que es un todo... diálogo entre ellos dos, a veces. Sí, yo creo que dentro de todo son dos personas con posiciones muy marcadas, pero son dos personas dialogantes. Lo demostraron el día de la noche del triunfo y el otro día en La Moneda. Salvo que la República sea tan fuerte, pero hubo muy buen tono y un cambio de tono de parte de los dos. Un cambio de tono de los dos, sí. Ahora, ¿qué pasa aquí con Chile Vamos? Tú dices, ojo con esta borrachera electoral, se pueden correr riesgos, se pueden avanzar en posturas ideológicas, también has dicho tú, sin disposición a transar, con mucha rigidez. Eso lo ves fundamentalmente en estas múltiples almas que se van a entrar en el gobierno. ¿Y qué pasa aquí con esa derecha liberal? Yo creo que las diferencias, digamos, de pensamiento, las diferencias, digamos, de posiciones políticas en la derecha no son muy grandes, ¿ya? La derecha más bien en Chile ha sido siempre muy conservadora, siempre. Por ejemplo, comparemos lo que fue la votación del aborto libre en Argentina. Mayoritariamente la derecha votó en contra, pero hubo, no sé, un 30-35% de votantes del PRO que votaron a favor. No, y hubo movimientos en la calle, o sea, exacto. Enfrentamiento de pañuelos verdes y pañuelos celestes. Claro, pero dentro de la derecha también existía esta distinción. En Chile en general, por el contrario, vámonos al aborto 3 causales, no al aborto libre, solo hubo un voto a favor de la derecha, que fue Undurraga, que ya ni siquiera es diputado. Entonces, lo que te quiero decir es que la derecha ha sido en Chile bastante hegemónica. Hegemónica en cuanto a, por una parte, muy conservadora, por otra parte, bastante dogmática en lo económica, y de alguna manera donde ha habido un avance ha sido en, digamos, convencimiento de los valores democráticos. Pero esos dos elementos, dogmatismo económico y conservadurismo valórico, está presente en general en gran parte de la derecha. Y eso hace de que sea bastante fácil para José Antonio Kast, digamos, amalgamar toda esta... Ya, hay cemento. Sí. Hay cemento común. Lo hay. El problema está en que la identidad que ha formado Chile Vamos, que de alguna manera salió derrotada en esta elección, pero no fue arrasado, ¿cierto? Creo que corre el gran riesgo de desdibujarse completamente. Y de alguna manera, como quien dice, ¿te acuerdas que el Partido Nacional, que fue una cosa única en la historia, el Partido Nacional en Chile en la dictadura, se autodisolvió antes que lo disolvieran, digamos? O sea, ya se había cumplido, digamos, el objetivo, ya no era necesaria la política. De alguna manera, el riesgo es que se autodisuelva Chile Vamos, digamos, antes que lo disuelvan, para decir, en el fondo, estos son los principios que siempre nosotros queríamos enaltecer y que
no lo pudimos hacer Claro. de alguna forma. Y que también sería un equívoco en la línea de lo que tú dices, que finalmente esta no ha sido un triunfo ideológico o cultural, sino que ha sido, ¿no es cierto?, un contexto puntual de ciudadanía que hoy puede estar acá, pero que podría moverse mañana. Sí, y ahora, creo que hay un efecto que no hemos hablado, pero que es súper importante, que de alguna manera la animadversión que genera una candidatura comunista es súper relevante. O sea, aquellos que levantaron a principio de este año la voz para decir, oye, no, si el tema comunista no es un tema en esta elección. Fue un tema. Fue un tema, por supuesto que fue un tema. Fue un tema muy claro. Claro, de alguna manera la candidatura de José Antonio Kast no lo levantó tanto, digamos, públicamente, pero es un tema que ha estado transversal en todas partes. Creo que, y ahí está el gran riesgo para la izquierda. El Partido Comunista, a mi juicio, no compatibiliza una visión de democracia liberal como la entendemos. Y de alguna manera creo que el gran riesgo para la izquierda está en decir, y lo vimos en las primeras señales, necesitamos unidad. Y yo creo que esa unidad de la izquierda puede ser, digamos, su condena a muerte. O sea, creo que el socialismo democrático tendría que separar aguas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero por supuesto tendría que separar aguas, no obstante que después pueda hacer alguna, digamos, alianza electoral, digamos, de última hora, un apoyo de segunda vuelta, lo que sea. Pero la identidad de una centroizquierda democrática, de una centroizquierda que está absolutamente fuera de los regímenes de Cuba y de Maduro, que cree en el mercado, y en ese sentido, Francisco, tiene que marcar su identidad. En ese sentido, la ex candidata Janet Jara queda en un rol de liderazgo o después de esto, digamos, se disuelve. Lo planteo también por Evelyn Matei, fue una figura central en la historia política de la derecha en las últimas décadas. No sé en qué pie va a quedar hoy día, pero creo que ahí hay cosas por ver también respecto a lo que encarnan estas figuras. Yo creo que Evelyn Matei tuvo una campaña tan desastrosa y además por un tema de edad y todo, que yo creo que se terminó su vida política. ¿Ya? En el caso de Janet Jara, creo que va a caer en la irrelevancia como cayó Guillé y como cayó Beatriz Sánchez, digamos. No digo que desaparecen de la escena política, pero no tienen ningún rol de liderazgo. Por una parte queda claro de que una candidata comunista no es capaz, digamos, de ofrecer una alternativa de país. Por otra parte, ella quedó muy desdibujada en la segunda vuelta porque durante, digamos, toda su última parte de su trayectoria política, lo que enalteció fue su capacidad de convocar, su, digamos, cierta ambiente bonachón, etcétera, y termina de una manera como un poco agresiva. Entonces, también queda desdibujada esa personalidad, pero creo que el efecto comunista es muy importante. Y lo último, Carolina Toá es una figura que a tu juicio permanece. Tuvo una derrota brutal con Janet Jara, pero representa también una izquierda que se tiene que renovar o repensar o entrar en un proceso de caminata por el desierto. Sí, yo creo que esta caminata por el desierto va a ser muy larga. Creo que no es difícil aventurar de que, pese a que en las últimas 25 elecciones en Latinoamérica, 22 ha ganado la oposición, creo que el ciclo de Kast podría perfectamente continuar. Creo que hoy día veo muy difícil el liderazgo del presidente Boric para que pueda volver en la próxima. No digo que más adelante no lo pueda hacer, pero en la próxima, y por lo tanto tendría que fracasar muy rotundamente este gobierno para que en el fondo Boric sea la alternativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que veo que tiene una oportunidad José Antonio Kast y el mundo que lo rodea, en la medida de que se acuerde siempre que gran parte de los votos que tiene son votos que de alguna manera son prestados. Francisco Covarrubias, muchísimas gracias por esta conversación sin pauta, que tuvo una pauta muy clara, muy política. Nos volveremos a encontrar porque este año viene largo, hay mucho que analizar. Súper, muchas gracias por la invitación. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.